Saludos jóvenes, vamos a iniciar el tema de esta semana. Clasificación de los monemas. Recordarán ustedes que días atrás abordamos los signos lingüísticos y sus elementos. Dentro de ello abordamos el fonema y el monema. Hoy nos enfocaremos únicamente en el monema y cómo este pues también está clasificado o dividido, y vamos a ir desglosando cada uno de estos conceptos. Bien, iniciamos. Monema. Recordando, los monemas son las unidades más pequeñas con significado en que puede dividirse un signo lingüístico. Eso lo vimos en la clase anterior. Los monemas se dividen en lexemas y morfemas. Lexemas y morfemas. ¿Pero qué son los lexemas? Son monemas, o sea, unidades pequeñas con significado de un signo lingüístico que aportan el significado fundamental. Aquí está la clave: significado fundamental de la palabra. Por ello se le conoce como la raíz de la palabra. Veamos un ejemplo. Tenemos el concepto casa. Del concepto casa podríamos extendernos a caserío, casona, casita. Si se dan cuenta, en todos estos términos que yo recién expresé, persiste un monema, el monema cas. ¿Por qué? Porque al agregarle al monema cas el término a, entonces tendría casa. Pero si yo al lexema cas le agregaría erío, entonces tendría caserío. Pero si se dan cuenta, en los tres conceptos persiste el monema cas, que es quien le da el significado fundamental a esos conceptos. Por lo tanto, se le llama lexema. Veamos otro ejemplo. Marca, marcado, marco y marcará. Veamos cuál es el monema que permanece en los cuatro conceptos. Bueno, ahí lo tenemos subrayado. Marc, marc, marc y marc. Es el monema que está en los cuatro términos y que le da el significado fundamental a las palabras. Por lo tanto, a ese monema que persiste en todos los conceptos que están relacionados entre sí y que le da el significado fundamental a esas palabras, se le llama lexema, conocido también como raíz. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Los morfemas. Anteriormente dijimos que los monemas se dividen en lexemas y morfemas. Ya hablamos del lexema, que dijimos que es el que le da el significado fundamental a la palabra y también se le conoce como raíz. Ahora hablemos de los morfemas. Los morfemas son monemas que aportan, aportan significado gramatical a la palabra. El lexema dijimos que le da el significado fundamental a la palabra. En este caso, el morfema aporta otro significado a la palabra. Veamos el mismo ejemplo, las mismas palabras que tratamos en el lexema, que sería marca, marcado, marcó y marcará. Dijimos que el lexema en todos estos términos sería marc. Pero como ahora ya no estamos hablando del lexema, más bien estamos hablando del morfema, el morfema es el agregado que se le hace a la raíz, el agregado que se le hace al lexema, es el agregado que se le hace a la raíz de la palabra. Y como vemos acá, a la raíz, al lexema, marc, se le agregó la letra A y formamos
un término, pronunciarlo sería marca. A la raíz marc estamos agregando ado y formamos un término, un concepto que suena marcado. En este caso, marcó, marcará. Entonces todos esos agregados que le estamos haciendo al lexema o a la raíz de la palabra aportan un significado diferente a la palabra. Aquí lo tenemos, añaden nuevos matices al significado del lexema. Esos son los morfemas. Es lo que se agrega, si lo queremos ver así de forma sencilla, es el agregado que se le hace a la raíz. Los morfemas entonces añaden significado a los lexemas. Bien, los morfemas se dividen en sufijos y en prefijos. A continuación veremos cada uno por separado. Aquí lo tenemos. Los sufijos son morfemas que se escriben después del lexema o después de la palabra. Veamos un ejemplo. Tenemos avión. Si a este morfema avión le agregamos eta, tendríamos un nuevo concepto que sería avioneta. Y como este morfema se escribió al final del lexema, se le conoce como sufijo, porque va al final. Veamos otro ejemplo. Tenemos el concepto amar, pero si a amar le agregamos ble, ahora tendríamos amable. Fue un agregado que se le hizo a ese lexema amar, por lo tanto ahora tenemos amable. Como se le agregó al final, se le conoce como sufijo. Y sucede lo contrario con los prefijos. Los prefijos se escriben antes del lexema. Si los sufijos se escriben después del lexema, los prefijos se escriben antes del lexema. Veamos este ejemplo. Predecir. Pero si yo le agrego vice o sub o pre a esos conceptos, tendríamos otros términos diferentes al anterior, siempre manteniendo una relación. Veamos pues. Todos sabemos que es un presidente, ¿verdad? Muy bien. Todos sabemos que es un director. Pero si a esos conceptos le hacemos un agregado antes de cada lexema, entonces esa palabra cambia. Veamos el ejemplo. Cambiamos de presidente, ahora tenemos vicepresidente. Ya no es lo mismo, cambió, el significado cambia. ¿Por qué? Porque el presidente, si hablamos del estado de Guatemala, el presidente es el que está a la cabeza, el mayor funcionario del organismo ejecutivo. Pero al agregarle esto a ese lexema, nos da otro significado. Vicepresidente es el que está al segundo al mando del organismo ejecutivo. Veamos este ejemplo. Todos sabemos que es un director, es el que dirige una entidad, un establecimiento. Pero si le agregamos un prefijo, tendríamos subdirector. Ahora el significado cambia, porque ahora ya estamos hablando de una persona jerárquicamente está posicionado después del director, el segundo al mando. Bueno, esa es la función de los prefijos. La diferencia es de que se escriben antes de los lexemas y los sufijos se escriben después de los lexemas.